Vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 21. Vamos a ir a la palabra de Dios, el capítulo 21. Hemos titulado el sermón con esta pregunta. ¿Quién es la autoridad en su vida? ¿Quién es la autoridad? Cuando hablamos de autoridad no te estoy preguntando a quién tú le tienes miedo. No te estoy preguntando quién es agresivo contigo o quién te atemoriza, porque yo vengo de una dictadura. Yo fui pastor en una dictadura y la dictadura nos intimidaba. La dictadura nos trataba de obligar y nos ponía nuestra vida en peligro. Pero como todo fue forzado y por medio de amenazas, nunca fueron la autoridad en nuestra vida. Y en Cuba todavía hay un cristianismo creciente. En Cuba hay un cristianismo hermoso que no responde a la autoridad de la dictadura. ¿Ok? Porque la dictadura impone la autoridad, pero no se la gana. Yo te estoy hablando en esta tarde quién es la autoridad, no porque la demande, sino porque la merece. ¿Quién es la autoridad de tu vida? Quizás de palabras tú puedes decir, no, la autoridad de mi vida es Jesús. Pero eso está muy en discusión si tu vida y mi vida no respaldan esa respuesta. Tú puedes creer que la autoridad de tu vida es Jesús, pero si tú no haces la voluntad de Jesús, entonces realmente no está siendo la autoridad de tu vida. Nosotros tenemos que concentrarnos a la hora de estudiar la Biblia y entender que la Biblia tiene un mensaje cristocéntrico. La Biblia no está escrita ni para mostrarnos héroes de la fe, porque el único personaje heroico de la Biblia es Dios. Los demás son hombres y mujeres que están en las manos de Dios. Y Dios los está usando para su gloria y para su honra. Y por eso la Biblia es muy clara y muy directa, y no solamente muestra las cosas hermosas de esos hombres, sino que también muestra los defectos y los problemas de esa gente. Por eso, porque el personaje principal de la Escritura es Dios. Por eso nosotros tenemos que entender esta enseñanza en esta tarde. Para los que nos visitan, para los que son nuevos, ¿por qué compartimos una enseñanza? Porque queremos esto. Si usted se va y a quien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué aprendiste en ella? Bueno, queremos que al menos recuerdes esta enseñanza. Jesús es quien tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados, ordenar nuestros pasos y sostenernos en nuestro diario vivir. Fíjense que Jesús es la persona que ha completado nuestras vidas. Sin Jesús no teníamos vida. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. La existencia propia del ser humano alejado de Dios no se transfiere en la Biblia, no se comprende, no se traduce en la Biblia como vida, sino se traduce como muerte. Y el día que la muerte se murió, ustedes saben que Jesús mató la muerte cuando fue a la cruz. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu garganta? ¿Verdad? El día que la muerte se murió, nosotros tuvimos vida, verdaderamente. Porque nosotros le debemos la vida a Jesús. Jesús es el centro de nuestras vidas. Por lo cual, en esta tarde, lo que nosotros queremos es ratificar a algunos y aprender otros de que Jesús es nuestra autoridad. Y nuestra autoridad total, suprema, completa. Nuestra autoridad. Por eso, Él puede perdonar los pecados. Fíjense que esto llevó a Jesús humanamente, porque sabemos que todo es el plan de Dios. Pero esta declaración llevó a Jesús a la cruz. Porque cuando Jesús comenzó a perdonar pecados, ellos dijeron, no puede ser. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero Jesús puede perdonar nuestros pecados, ordenar nuestros pasos y además sostenernos en nuestro diario vivir. Cuando hablamos de autoridad, fíjense, cuando hablamos de autoridad, tenemos que entender que nosotros estamos en el Evangelio de Mateo. Y para Mateo eso es algo crucial. Porque Mateo era un hombre que trabajaba, antes de conocer a Jesús, bajo una autoridad. Y era fiel a esas autoridades. Era capaz de ir en contra de su pueblo. Ese era un gran conflicto que había en tiempos de Jesús. Un templo en Jerusalén donde la gente sabía que quienes estaban oficiando y quienes estaban dirigiendo estaban yendo en contra de Dios.
Y habían publicanos, habían cobradores de impuestos, gente que era capaz de ir en contra de su pueblo por sostener su trabajo y vivían bajo una autoridad tiránica. Bajo una autoridad tiránica. Pero como Dios no estaba de acuerdo con eso, como Dios en su plan había entendido que ese era el tiempo para la llegada de Jesús, Jesús trajo libertad. Por eso tenemos un pasaje en la Biblia que dice: yo vine a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¿Ve? Ahora, cuando nosotros estamos en el Evangelio de Mateo y estamos hablando de autoridad, les voy a mostrar algo. Fíjense qué importancia para Mateo. En el capítulo 7, versículo 29, dice Mateo que Jesús, y si quieren no lo busquen, yo solo lo voy a mencionar, pero después ustedes lo van a tener porque yo le voy a decir a Jordani que él suba esta predicación en el grupo de la iglesia para que ustedes lo puedan tener. Quizás a Daniel hay que y a Katy, bueno, después que tenga una conversación con él, si ellos quieren poder comunicarlos con el grupo de la iglesia porque ellos tengan este material disponible. Jesús dice en Mateo 7:29 que Jesús enseñó como quien tiene autoridad. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 8, un centurión romano, dice Mateo, escribiendo, que se presentó delante de Jesús y le dijo: yo sé que tú tienes autoridad porque yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad sobre ciertos hombres en el imperio romano, pero tú tienes autoridad. Di que se sane y será sana. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice también el capítulo 9, Mateo, en el capítulo 9, versículo 8, que Jesús tenía autoridad para perdonar los pecados, para sanar a los paralíticos. En el capítulo 10, versículo 1, Jesús confirió autoridad a sus discípulos para sacar espíritus inmundos. Y además, en el capítulo 16, Mateo es el que habla de que toda autoridad se nos es dada y que tenemos autoridad para atar y desatar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y también en el capítulo 28, versículo 18, dice: toda potestad me es dada en los cielos. Y ahí nos dio la autoridad de llevar la palabra. O sea que en la mente de Mateo, la autoridad es algo fundamental. Por supuesto que en la vida de los cristianos, ¿quién es autoridad puede marcar la diferencia? Porque muchas veces pensamos que Cristo es nuestra autoridad, pero no vivimos dándole a Cristo esa autoridad. Vivimos en rebeldía en contra de Dios. Por eso es necesario entender que Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Si nosotros nos trasladamos al texto que nos ocupa en esta tarde, nos vamos a dar cuenta que ahí hay un problema de autoridad. Vayan un momentico ahí al versículo 23. Dice que vinieron los principales y sacerdotes y los ancianos y se acercaron a él. Quiero decirles algo. En el tiempo de Jesús habían 4 grupos que eran los más, ¿cómo decir? Populares. ¿Ven? Estaban los herodianos, ellos respondían a Herodes. Estaban los escribas, estaban los saduceos y estaban los fariseos. Aquí hay un problema muy serio. Los fariseos tenían la mayor presencia dentro de su cuerpo gobernante. Ellos tenían la mayor presencia. Ellos eran los que, como decir, un partido político en tiempos de hoy. Y el partido que luchaba con ellos eran los saduceos. Claro, ambos tenían una postura doctrinal distinta. Los fariseos eran más ortodoxos. Ellos decían: hay resurrección, estamos esperando al Mesías, hay que conservar la escritura. Entonces los escribas, que eran 4 grupos, escribas, herodianos, saduceos y fariseos, los escribas se unían a los fariseos. ¿Por qué razón? Porque ellos, los escribas, ponían la escritura como lo primero que había que preservar y cuidar. Entonces los fariseos participaban de esto. Los saduceos eran el ala más liberal. ¿Cuál era el problema de los saduceos? Ellos no querían creer en la resurrección. Y ellos se fajaban con los fariseos muchas veces. Entonces, acá fíjense qué interesante. Ellos vinieron, ambos grupos, y se pusieron delante de Jesús y le preguntaron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Cuál es la autoridad que tú usas para esto? Le hicieron 2 preguntas claves, fíjense. 2 preguntas interesantes. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Bueno,
Es interesante porque Jesús tiene una forma peculiar de responderles. Generalmente la gente cree que Jesús no les respondió, pero Jesús sí les respondió, lo que no les respondió de la manera que ellos querían que les respondieran. Y fíjense que Jesús le hizo una pregunta, les devolvió una pregunta. ¿Ves? Una pregunta con una pregunta. Y ellos sopesaron la respuesta y dijeron, si nosotros decimos que no creemos en Juan, el pueblo se vira. Pero si decimos que creemos en Juan, lo que está haciendo Juan, entonces él mismo nos va a acusar y va a decir, porque ustedes no le han creído. Entonces, ¿qué es lo que hizo los fariseos? Mintieron, dijeron, no sabemos. Bueno, Jesús los sentenció y le dijo, las prostitutas y los pecadores van delante de ustedes al reino. No porque ellos no sabían la respuesta, ellos sí sabían la respuesta. Ellos lo que pasa, que si ellos daban una respuesta incorrecta, ellos perdían porque ellos manejaban los recursos económicos del templo. Y ellos no podían perder oportunidad para hacer la religión principal. Lo que ellos dijeran, el pueblo tenía que hacerlo. Si ellos no lograban que el pueblo hiciera lo que ellos dijeron, ellos podían perder escaños y no manejar los recursos del templo como ellos querían. Y a ellos les gustaba el dinero y el poder. Ese es el problema que había ahí. Pero fíjense, esta gente está lejos de Dios, que son capaces de mentir. ¿Qué gente más mala esta? Que es capaz de mentir estando en los caminos de Dios. ¿No te escandaliza eso? ¿No te parece que es lo mismo que hacemos nosotros? Evadir la autoridad. Hay iglesias donde tú llegas y le preguntas a alguien, ¿por qué estás enseñando esto? ¿Sabes lo que te dice? Porque por tradición lo hemos enseñado. ¿Sabes lo que hay en el fondo es? Estamos evadiendo la autoridad bíblica. Hay hogares donde tú llegas y preguntas, ¿por qué están haciendo esto? Bueno, porque se supone que todos hacemos esto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Evadiendo la autoridad bíblica. Porque en un punto tenemos que entender, todos, en mayor o menor grado, en algún momento de nuestra vida hemos sido como esta gente, que evaden la autoridad. Por eso nosotros necesitamos esta tarde volver bajo la autoridad de Jesús. Volver bajo la autoridad de Dios. Para que Jesús entonces, como decía ahí la enseñanza, para que Jesús perdone nuestros pecados, ordene nuestros pasos y sostenga nuestras vidas. Es necesario que hagamos eso. Les voy a decir lo que escribió alguien que acaba de fallecer hace un tiempo, R.C. Sproul. Él escribió esto, muy interesante. Para los que no conocen a Sproul, es un pastor, fue un pastor presbiteriano, un hombre muy doctrinal, muy centrado, la centralidad de Cristo en su vida muy evidente, sus enseñanzas muy claras. Él escribió esto: la palabra autoridad contiene dentro de sí la palabra autor. Dios es el autor de todas las cosas, por lo cual tiene la autoridad sobre todas las cosas. Dicha propiedad le da derechos a Dios para actuar de la manera que Él lo convenga. Puede hacer con su universo lo que le agrade a su voluntad. Asimismo, todo poder en el universo fluye del poder de Dios. Todo poder en este universo está subordinado a Dios. Es interesante porque Sproul, reconociendo la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús, dijo, la palabra autoridad contiene en sí mismo el significado. Hay un autor. Y la pregunta en esta tarde por la que vamos a desarrollar este tema es, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? Bueno, hay tres elementos presentes en la vida de los que están bajo autoridad de Jesús. Tres elementos presentes. Primero, reconocimiento. No hay posibilidad de estar bajo la autoridad de Dios si no reconoces a Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia con respecto a Dios? Bueno, dice que el que se acerca a Dios, ¿qué necesita? Creer que le hay. Y además, que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. En ninguna parte en la Biblia pone
en tela de juicio si Dios existe o no. De hecho, cuando tú abres la Escritura, lo primero que tú lees, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Si vas a la versión de 1909, la Reina Valera de 1909 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Fíjense, no dice creó, dice crió Dios. Porque sabemos que Dios creó de la nada. ¿Ve? Eso se le llama en la teología creación ex nihilo. O sea, creación de la nada. Dios trajo a la existencia lo que no existía. En la Biblia, como la Biblia es un todo, y nos han hecho un pobre favor, enseñándonos la Biblia por pedazos y partes, y han despersonalizado la Biblia en nuestra mente de tal manera que nosotros tenemos los conocimientos bíblicos como si fueran pequeños episodios y no como una historia completa. Eso es tristísimo. Nosotros tenemos que saber que hay profetas que son contemporáneos con los reyes y profetas que son contemporáneos entre ellos. Eso es una cosa que hay que saber. Generalmente cuando estudiamos la Biblia pensamos que Jeremías es diferente o en un tiempo diferente a Ezequiel o que no hay ninguna relación entre Jonás y otro profeta. Y hay muchos profetas que son contemporáneos. La Biblia, que tiene un solo mensaje, tiene un libro que habla de la autoridad de Dios. Y es el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se tratan dos problemáticas muy interesantes. La primera problemática es Jesús superior a todo lo creado. Si tú lees el libro de Hebreos, dice que Jesús es superior a los ángeles, superior a todo lo creado. Y segundo, Jesús es superior a todos los rituales. Aquellos que todavía tienen una inclinación, hay iglesias que tienen una inclinación muy fuerte a los rituales del Antiguo Testamento. Y hay iglesias que se llaman mesiánicas, iglesias que quieren celebrar la Pascua y no sé cuántas cosas, y en realidad no están viendo que el libro de Hebreos nos dice que Jesús está por encima de todo eso. Por ejemplo, si tú vas a Hebreos 8, versículo 6, dice, pero ahora tanto mejor el ministerio suyo, que es el ministerio del mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea, lo primero que nosotros tenemos que entender para estar bajo la autoridad de Jesús es reconocer que Dios le dio a Jesús toda la autoridad. Y la Biblia en Hebreos nos dice que Jesús tiene toda la autoridad sobre todo lo creado y que además tiene toda la autoridad sobre todo lo establecido. No hay ningún tipo de ritual que te pueda acercar a Dios. Lo único que te puede acercar a Dios es la relación con Jesús. No hay otro, no hay otra manera. Jesús, en esencia, es más grande que el sistema del Antiguo Testamento. Él abarca y reemplaza todas las antiguas tradiciones, figuras y todos los antiguos rituales. Y además de eso, Él cumple con todos esos rituales. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículos del 24 al 25, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, capaz de salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Él, viviendo por siempre para interceder por ellos. Así que si tú quieres estar bajo la autoridad de Jesús, reconócelo. Porque si estudias la Biblia, lo primero que tienes que reconocer es que todo se trata de Jesús. Y tienes que saber que si tú vienes a esta iglesia, aquí todo se trata de Jesús. Se trata de Dios. Aquí, si nosotros queremos un don espiritual, es para la gloria de Dios. Si queremos que una familia esté atendida, es para la gloria de Dios. Si queremos que Dios nos dé un ministerio, es para la gloria de Dios. Y no importa lo incómodo, lo difícil o lo complicado que sea. Si glorifica a Dios, nos gastamos en Él. Porque si vamos a ser verdaderamente bíblicos, lo primero que tenemos que entender es que hay que reconocer a Jesús como nuestra suprema autoridad. La pregunta en esta tarde sigue siendo la misma. ¿Reconocemos a Jesús como nuestra suprema autoridad o autoridad máxima?
Ese es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer una introspección entre nosotros. Porque ya no depende del tipo de iglesia donde estás, no depende de la persona, no depende del pastor, de los diáconos, depende de tu relación con Jesús. Si tu relación con Jesús es estar bajo la autoridad de Jesús, tú tienes que hacer lo que Jesús te dijo. Si Jesús no te lo dijo, no lo hagas. Pero si Jesús te lo dijo, aunque te revientes, lo tienes que hacer. Porque es lo mejor para tu vida. ¿Ves? Es así. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando estás en un trabajo, estás bajo la autoridad de un trabajo. Y estás bajo la autoridad de un manager. Y puedes hacer lo que tú quieras, pero en cuanto vayas en contra de la autoridad del manager, te vas a quedar fuera. ¿Y cómo entonces tenemos más temor a un manager que es humano que a Dios, que es el autor de todas las cosas? ¿Cómo somos capaces de decir, Jesús, no quiero estar bajo tu autoridad, sabiendo que es el dueño de todas las cosas, pero acá, no puedo llegar tarde, no le puedo decir nada al manager, ora por mí porque la tiene cogida conmigo. Bueno, ¿lo has puesto en las manos de Dios? ¿Se lo has dicho a Dios? Bueno, hay otros tipos de autoridades. Porque una autoridad lo que hace es enseñorearse en tu voluntad. Por eso cuando Cristo es nuestra autoridad, ya no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Ya no es nuestra persona, es la persona de Dios. Ya no es nuestro placer, es el placer de Dios. Ya no es nuestra gloria, es la gloria de Dios. Entonces, en un punto, tenemos que preguntarnos, ¿qué buscamos en Jesús? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en Dios? ¿Qué buscamos en Cristo? ¿Qué nos interesa de la iglesia? Te puedo asegurar que hay mejores lugares donde lucir. Hay mejores lugares donde puedes invertir tu tiempo. Si no vienes a buscar a Dios, no vengas. Si no vienes a vivir la fe, no estés. Si no quieres estar bajo la autoridad de Cristo, piérdete. Si al final del día, donde quiera que estemos, estás bajo la autoridad de Dios. Porque el mundo entero está bajo la autoridad de Dios. Y no creas que Dios te trae y te presenta su palabra por pura casualidad. La Biblia dice que es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay un plan con eso. Y el plan es, o te estás bendiciendo o sigues en condenación. Es así. Es así, no hay de otra. Si nosotros queremos estar bajo la autoridad de Jesús, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que Él es nuestra autoridad. Si Él lo dijo, lo hago. Si no lo dice, no lo hago. ¿Sabes por qué no me gusta visitar las iglesias por ahí? Yo soy un pastor que no me gusta que me inviten a predicar en ningún lugar. Primero porque yo predico la palabra de Dios, estoy seguro que va a incomodar a más de uno. La palabra de Dios siempre incomoda porque es una espada. Es que no puedes jugar con una espada sin herirte. La gente viene aquí pensando que puedes jugar con la Biblia, pero la Biblia es una espada, eso siempre te va a atacar. Siempre se te va a clavar en una mano, siempre se te va a clavar por el cuello, siempre te va a meter la espada por el pecho para adentro porque es una espada, no es otra cosa. No hay manera de jugar con la Biblia. Entonces, ¿sabes por qué no me gusta predicar en otros lugares? Porque cuando predicamos la Biblia la gente se incomoda. Y está bien, qué bueno, porque la Biblia es algo que incomoda. Pero ¿sabes también otra cosa? Que hay mucha gente que no quiere estar bajo la autoridad de Dios. Y anda buscando en la iglesia propósitos personales. Por ejemplo, hay iglesias que como pagan un mortgage alto, imagínate, nadie se puede ir de la iglesia. Entonces hay que predicar unos sermones que todo el mundo se vaya contento. Todo lo contrario aquí, y aquí lo que queremos es que te vayas obstinado, bravo, todo preocupado, incluso peleado con el pastor, mejor, pero que te vayas a la Biblia. Al final del día, esa es la intención de la palabra, confrontación, no hay de otra. Entonces,
sería un poco ilógico que yo me pusiera a preparar un sermón que primeramente no es para ti, pues no te creas la gran cosa. Porque muchos acá se van y dicen, es que el pastor la tiene que ver conmigo. ¿Y por qué crees que es contigo? ¿Por qué te das ese gran valor si tú no lo tienes? Y yo lo preparo para mí. Y te estoy predicando el mensaje que es para mí porque yo soy igual que tú. Tengo las mismas necesidades que tú, los mismos problemas que tú. Pero el mundo no gira alrededor de tu vida. El mundo es más grande y gira alrededor de, ¿sabe qué? Del sol. No de ti ni de mí. Entonces yo cuando preparo un mensaje, imagínate que lo haga un mensaje pensando en mi mamá. Pero mi mamá dio un dolor y no vino. Cojo el mensaje y lo voto porque era para mi mamá. El mensaje es siempre el mismo. Es para todos, incluso para mí. Yo necesito estar bajo la autoridad de Jesús. Necesito estar bajo la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces soy tentado por el diablo, me quiere convencer. Porque si el diablo me convence a mí en no estar bajo la autoridad de Jesús, los perjudica a todos ustedes. Entonces necesito estar bajo la autoridad de Jesús. Entonces esto es para mí primeramente y después para todos. Es para mi hijo primero y mi hija y mi esposa y mi madre y después es para ti. ¿Te das cuenta? Entonces no lo recibas como de mi parte, recíbelo como de parte de Dios. Porque al final así es como lo recibo yo. Pues yo no me escribo una carta a mí mismo. Yo no me escribo una carta a mí mismo. Yo no digo a mí mismo, te voy a escribir una carta. No, yo recibo algo que viene de parte de Dios para mi vida. Recíbelo de esa manera tú, de parte de Dios para tu vida. Reconoce a Jesús como tu suprema autoridad. Mira, cuando te invitan a una fiesta, ese es el día que tú tienes que acordarte que Jesús es la autoridad de tu vida. Cuando te invitan a drogarte, ese es el día que tú tienes que acordarte. Y estoy hablando de drogas en general, puede ser con bebida, con lo que sea. Ese día tú te tienes que acordar que Jesús es la autoridad de tu vida. El día que tú te paras delante del espejo y te quieres vestir y quieres enseñar más de la rodilla, acuérdate que la autoridad de tu vida es Cristo. El día que cobras el cheque y te lo quieres ir a gastar con los amigos que te están esperando o para gastarlo en el casino, porque tú crees que el casino te va a resolver tus problemas, pero te quiero avisar que los problemas en el casino no se resuelven. No es en el casino. Si los problemas del casino, si el casino fuera el lugar donde se resolvieran los problemas, aquí la mitad de la gente tiene que resolver los problemas. El casino nada más le resuelve los problemas al dueño del casino. No me quiero poner un poco majadero en todos los significados que tiene eso, porque para nosotros jugar una cosa, pero yo sé que por ahí para allá hay otro significado. No me quiero poner majadero, pero nos invitan a cada cosa que me quedo frío. Porque aquí hay clubes de todo tipo. Clubes de intercambio de pareja, clubes... No me quiero poner majadero, pero yo vivo en Las Vegas, no estoy ciego. Salgo y manejo todas Las Vegas y sé todo lo que hay. Cuidado con todo, porque Dios es el autor de nuestras vidas. Y tenemos que estar bajo autoridad. Reconocerlo. Ese es el día, a la hora. Hay otro elemento presente en la vida de los que tienen su vida bajo autoridad. Sujeción. Porque yo te voy a decir algo. Una cosa es reconocerlo y otra cosa es someternos. Porque te voy a hablar, el 90% de las veces que yo he pecado en mi vida, digo, no, Dios es más grande. Pero, y ahí busco pero, puedo hacer esto. Y ya entonces no estoy sujeto a Cristo. Hay otro libro en la Biblia, que la Biblia está creada para darnos a conocer a Cristo. Tenemos que entender eso. La Biblia no es un libro de historia, no es un libro de física, no es un libro de dones espirituales. No, la Biblia es un libro acerca de Cristo y de cómo Él usa todo para su gloria. Y hay un libro, Colosenses, donde la Biblia nos enseña que la sujeción a Cristo tiene que ser completa. Bueno, de hecho, si tú vas a Colosenses capítulo 1,
del 15 al 25, a ese pasaje le han llamado la supremacía de Cristo. Gracias, mi hermano. La supremacía de Cristo. ¿Alguien me puede? Bueno, alguien busque lo que ahorita lo voy a mencionar. Colosenses capítulo 1, del 15 al 23, dice ahí que Cristo es el primogénito de toda la creación. Él es ante todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga, ¿sabes qué? La prominencia. O sea que cuando tú vas aquí a Mateo capítulo 21 y encuentras este razonamiento, ve al capítulo 21, versículo 29, versículo 25, por favor. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y miren esto, ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen como profeta a Juan. O sea, cuando tú encuentras a alguien, o cuando tú en tu vida, tu calidad de vida espiritual está en un punto donde este es el razonamiento de tu vida, tú puedes reconocer que Cristo es Dios, pero tú no estás sujeto a Él. Porque estas concesiones son las que hacen que los cristianos no estén sujetos a Cristo. Concesiones que hacemos con la palabra de Dios. Concesiones que hacemos. Porque dice, hay que amar a todos. Ama a tus amigos, ama a tus hermanos, ama a tus enemigos. Pero entonces, un poquito habilidoso con la escritura, decimos, no, pero también dice estar en paz con todos mientras dependa de vosotros. Y ahí mismo digo, no, yo estoy en paz. Allá el otro. ¿Ves? Y buscamos, ¿qué cosa? Hay uno que está fumando, como una vez que yo veo uno que está fumando, le digo, te estás envenenando con eso. Y dice, la Biblia no dice que no tengo que fumar. No, pero la Biblia dice que no todo es lícito, pero no todo me conviene. No importa, pero no dice que no tengo que fumar. No lo prueba. ¿Ves? Empezamos a hacer concesiones. Queremos tener una vida cristiana al filo y al borde de lo que significa seguir a Cristo. Es lo que estaban haciendo esta gente. Esta gente, ¿qué dijeron? Bueno, ahora tenemos que dar una respuesta. Ahora tenemos que enfrentarnos a esta realidad. ¿Qué vamos a hacer? Y empezaron a hablar entre ellos y dijeron, vamos a tomar esta decisión. Vamos a decir que no sabemos. ¿Viste? Vamos a decir que no sabemos. Y ya de esta manera nosotros lo vamos a resolver. Al final, aquí lo bueno es estar con Dios y con quién. Eso es lo que quieren ellos. Estar bien con Dios y con los hombres. Pero es que en ese punto ya no hay sujeción. En ese punto ya no hay sujeción. Por eso Jesús no les dijo una respuesta directa. Porque no hacía falta que le dijera directamente las cosas. Ya no hace falta. Es que hay un tiempo para hablar con las personas. Pero cuando las personas ya no te quieren entender, ya no se puede ni hablar. Porque hay un tiempo para hablar de las cosas. Ya después de eso no hay que hablar. Y eso lo hace Jesús. Ya no hay que hablar. ¿Por qué razón? Porque ya no quieres entender. Ya no se trata que desconoces las cosas. Ahora lo que tú no quieres es hacer las cosas por tu propia voluntad. Entonces ya no hay que hablar. Ya hay que dejar que Dios obre. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él dijo, ustedes saben realmente la respuesta de esto. Pero ustedes no quieren dar la respuesta. Eso Jesús le dijo, entonces yo tampoco les voy a dar la respuesta. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? 3 parábolas. 3 parábolas les dio. Porque en 3 parábolas estaba la respuesta. Si ellos en un punto eran transformados y querían hacer de verdad, considerar a Jesús o a Dios como personal en su vida, bueno, las parábolas las iban a entender perfectamente. Pero ya de nada valía que Jesús le dijera, oye, esto tiene que ser de esta manera. ¿Se dan cuenta? La pregunta en esta tarde, ¿realmente estamos sujetos a Cristo?
¿Realmente estamos sujetos a Dios? Quiero leer algo aquí que escribí. Pablo destaca múltiples áreas en las que Cristo tiene autoridad sobre la creación, sobre la iglesia, sobre la muerte y finalmente sobre todas las cosas. Cristo está ante que todas las cosas, abarca todas las cosas y todas por Él subsisten. Por lo tanto, Cristo es supremo. Y eso no lo va a cambiar ni yo, ni lo vas a cambiar tú. Bueno, en un punto Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Pero también Colosenses dijo, Él está sobre todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y esa es una declaración que te portes mal o te portes bien, tú no puedes cambiar. Esa es la realidad de la vida. ¿Es así? Por eso necesitamos estar sujetos a Cristo. ¿Qué significa estar sujeto a Cristo? Sujetos a la voluntad del Padre. Sujetos a la voluntad de Dios. Sujetos a su palabra. Porque además, tenemos que ver lo tercero, el tercer elemento presente en la vida de los que están en autoridad. ¿Sabe cuál es el tercer elemento? La obediencia. ¿Y sabes qué? Cristo es el mayor ejemplo de vivir bajo autoridad, teniendo autoridad. Esto es algo muy interesante, porque hay mucha gente que no tiene autoridad. ¿Sabes cuándo tú tienes autoridad? ¿Te has puesto a pensar qué autoridad tienes tú en la vida? Yo a veces me pongo a pensar qué autoridad tengo en mi casa. Mira, ayer había peleas de esa. Ajá. Y entonces trato de, con Josué, de darnos uno, a ver cómo estamos. Ya no es lo mismo. No, si me dejo. Lo que pasa es que me voy echando. Pero ya no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ya yo voy teniendo más años. ¿Ves? Él está más joven y yo estoy más viejito. ¿Verdad? Esa es la intención. En ese punto me doy cuenta que no puedo perder la autoridad. Porque la autoridad es limitada a tu testimonio. La autoridad es limitada a tu testimonio. Hay mucha gente que quiere tener autoridad, pero no tiene testimonio. Por eso no puede tener autoridad. ¿Tú crees que ya yo puedo venir y decirle a Josué, te voy a dar 2 nalgadas o 3 nalgadas? No, es un hombre ya. O te voy a poner un castigo o no sé qué. No, ya se acabó ese tiempo. La única autoridad que yo tengo sobre él es la autoridad que yo me he podido ganar con mi testimonio, sabiendo que mi vida es real. La que puedo conservar todos los días en mi casa y donde quiera que yo voy. Esa es la autoridad que yo tengo. Jesús es un buen ejemplo, el mejor de los ejemplos, de vivir bajo autoridad, teniendo autoridad. Porque ¿sabes qué? Muchas veces pensamos que como tenemos autoridad, no tenemos que vivir bajo ninguna autoridad. Y ese es un error. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto a Dios, tenemos que estar bajo su autoridad. Y el primero que lo mostró es Cristo, a través de la obediencia. Y te voy a decir, si a esta altura de la vida ya yo te caigo mal, espera que te encuentres con Jesús. Si tú te crees que yo digo las cosas duras, espera que te encuentres con Jesús. Bueno, todavía yo no he cogido aquí un látigo para sacarlos aquí a la iglesia y sacarme yo a golpe a la iglesia. Y Jesús cogió un látigo para sacar a la gente del templo y botarlos. Así que imagínate. Pero tú crees que yo hablo fuerte, mira la palabra de Dios cuán fuerte es. Si yo lo único que te estoy diciendo es lo que dice la palabra. Tenemos que empezar a construir autoridad. Tenemos que vivir bajo autoridad, aprendiendo a construir nuestra autoridad. ¿Tú sabes por qué no puedes construir tu autoridad bajo tus propios criterios y necesitas a Dios? Porque tú no sabes lo que es bueno y malo. Porque tú sin Dios lo que haces es que te suicidas. ¿Te suicidas?
te pones mal. Jamás he visto a alguien que se aparte de Dios y sea un dechado de virtudes. Todo el que se aparta de Dios se cae. Poquito a poquito empieza a degradarse. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo dijo, alejado de mí, nada podéis hacer. Te voy a leer algo que escribió John MacArthur. John MacArthur dijo estas palabras. Jesús explicó el reino de Dios en términos de ya, pero no todavía. Jesús nunca desobedeció a Dios. Jamás desafió la autoridad de Dios. Él obedeció perfectamente. Él permitió que el reino de Dios se estableciera en forma absoluta en la esfera de su propia obediencia. Te voy a explicar un par de cosas ahí de lo que dijo MacArthur. Dice que Jesús habló del reino en términos de ya, pero todavía no. Eso significa que él habló en términos de que el reino de Dios ya estaba presente en la vida del pueblo de Dios, pero ya no todavía en la vida de todo el universo. O sea, no se ha cumplido todavía lo que dice Colosenses, que ya todo esté debajo de los pies de Cristo. Todavía hay desobediencia. Por eso Jesús dijo, el reino entre vosotros está, y por eso oró, venga tu reino. ¿Ves? Porque el reino de Dios tiene que estar establecido en todo el universo, completo. Porque ese es el principio y el fin del plan de Dios. Ahora, lo interesante de MacArthur acá es que dice, Jesús estableció el reino en la esfera de su propia obediencia. ¿Tú sabes qué significa eso? Que Jesús nunca nos manda a hacer una cosa que Él no haya hecho primero. Jesús nunca dice una cosa que no nos haya pedido que nosotros la pensemos primero. ¿Tú viste cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros no hacemos? No tiene autoridad. Entonces, si quieres, te puedes poner grosero, te puedes poner violento, te puedes poner lo que quieras, pero no te vas a respetar porque no tienes autoridad. ¿Por qué no tienes autoridad? Porque no eres un ejemplo de autoridad. Porque no vives bajo autoridad. ¿Sabes por qué? Y esto yo lo aprendí en el comunismo. Yo se lo he dicho otras veces. Esto yo lo aprendí en el comunismo. Porque mira, el comunismo no tiene moral. Porque cuando mi mamá era jovencita, no se podía ir a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque te sacaban de los estudios y no podías tener trabajo y te morías de hambre. Pero iban a la iglesia, ¿sí o no iban a la iglesia? Y me acuerdo que iba con mi mamá chiquitico y había un librero donde estaba mi pastor, el que me bautizó, antes del pastor que me mandó al seminario. Yo tuve un pastor que me bautizó que ya murió. Ese pastor tenía ciertas Biblias. Y ahí había que llegar temprano a recoger una Biblia, sentarse por familia y leer la Biblia. Yo era chiquitico, me acuerdo. Me acuerdo que la esposa del pastor recibía algunas cosas de aquí de los Estados Unidos, pero ellos eran tan perseguidos que lo único que podía hacer la esposa del pastor era vestirse de lo más bonita y pasar de la casa pastoral al templo con su ropita. Ese era todo el viaje que ella daba. El pasillo para acá y el pasillo para allá. Porque si ellos ponían los pies afuera, estaba en peligro. No había más nada para él. ¿Sabes de qué tamaño era el cristianismo? Así. A mi padrastro lo metieron en un lugar donde llevaron a todos los religiosos. En un centro de concentración se llama LUMAP. Ahí colgaron a cristianos y a testigos de Jehová también por los pies todo el día para que negaran la fe. Eso se hizo en Cuba. Mi familia es testigo de eso. No van a creer que nosotros estamos hablando una cosa por otra. Claro, para que andara todo el día con los pantalones, pero además te exigían un trabajo, que si no lo eso te golpeaban. Pero tú tenías que trabajar con las dos manos, pero te tenías que aguantar. Y cada vez era menos comida. Eso es ahí. Pero ¿sabes qué pasó? Un día, esos hombres salieron de ahí. Y fueron mis profesores del seminario. Y fueron los líderes de lo que hoy significa la obra bautista de fe en Cuba. ¿Sabes por qué? Porque preservaron el testimonio, por eso tienen autoridad. Entonces, mientras el comunismo cambió su discurso, porque el comunismo mientras tenía los recursos de Rusia, le apretó la tuerca a todos los cristianos y los quería asesinar a todos.
Pero cuando Rusia se cayó el campo socialista, cuando se acabó todas las ayudas, porque Cuba nunca ha producido nada, todo es un parásito que se ha comido a los demás. Cuando pasó todo eso, esto es historia, se lo estoy contando. Entonces tuvieron que recurrir a los religiosos. ¿Por qué? Porque las iglesias aquí en los Estados Unidos empezaron a mandar botellas de aceite y comida para Cuba porque la gente se estaba muriendo de hambre como ahora. Entonces el gobierno tuvo que hacer concesiones y perdió de nuevo la moral, inmorales, porque cambiaron el discurso. Entonces yo aprendí que si yo me mantenía en la palabra de Dios, yo nunca iba a tener que cambiar el discurso. Y cuando yo fui pastor, fui perseguido. ¿Para qué les voy a contar? Pero yo nunca tuve que cambiar mis discursos. Yo era llevado a un lugar encerrado. Todavía yo fui a Cuba a visitar a mi mamá y me metieron preso en el aeropuerto. Que por poco no puedo ni regresar. ¿Por qué razón? Porque nunca cambiamos el discurso. Siempre dijimos, Cristo es el Señor. Entonces, tienen que aprender a tener autoridad. ¿De qué manera? Obedeciendo a la autoridad suprema. Te explico, ¿por qué no puedes construir una autoridad basada en tus principios y en tu mente? Porque tú no sabes vivir la vida cristiana sin Dios y no sabes vivir tu vida sin Cristo. Porque te vas a equivocar, porque vas a empezar a decir mentiras, porque va a haber una incongruencia muy fuerte entre lo que tú dices y lo que tú haces. Necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, si nosotros la seguimos, nos salva de esas indiferencias. Lo que decimos, lo hacemos. Porque no lo decimos nosotros, lo dice Dios. Y cuando la gente a nuestro alrededor vea que nosotros obedecemos a la autoridad de Dios, comenzamos a tener autoridad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces rechazamos la obediencia y nos creemos que la iglesia es un lugar para venir a cualquier cosa menos a ser confrontado con la palabra. Y ahí tú ves que hay iglesias que tienen un programa que lo que parece es un show musical. Un show musical. Y la palabra que se predica, como que no se va a predicar de Cristo, dice, nosotros predicamos de Cristo. Sí, ustedes predican de Cristo, pero ¿qué predican? No hay evangelio, no hay arrepentimiento, no hay cristocentrismo, no hay nada. Entonces no hay autoridad. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Y la obediencia es algo interesante, porque la obediencia tampoco la puedes producir tú mismo. Tampoco tú, ya le expliqué en el sermón pasado, que si la obediencia se pudiera producir por uno mismo, entonces las cárceles dieran como resultado personas ejemplares. Y la cárcel lo único que hace es formar a la gente, porque eso es un reformatorio. La obediencia viene de una transformación real y viene de una relación con Cristo. Hay que estar relacionado con Cristo, no de otra manera. Jesús mismo reconoció la autoridad de Dios y se sometió a ella. Mira, te voy a dar dos pasajes interesantes para que los tengas ahí en tu mente, que son pasajes donde Jesús habla de la autoridad de Dios. Fíjate, este que tiene toda la autoridad, habla de que Él está bajo la autoridad de Dios. En Juan 4:34 dice, mi propósito es que sea la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra. Y en Juan 5:30 dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Así que Jesús, que estaba bajo, Jesús que tiene toda la autoridad, estaba bajo autoridad. Entonces, mi pregunta nuevamente es, ¿quién es nuestra autoridad? Si queremos ser discípulos de Cristo, debemos someternos en obediencia a la autoridad de Cristo, así como Él se sometió a la autoridad del Padre. Quiero terminar, que son las 4:30. Quiero terminar, siempre terminamos a esta hora. Conclusión. ¿Quién es la autoridad de mi vida? Puede responder como los fariseos y decir, no lo sé. ¿Ves? A lo mejor ya, como estamos acabando el sermón, tú dices, ya pasé este trago amargo. Cada domingo me tengo que tomar la píldora amarga esta, pero ya me la trae. Bueno, sí, es posible. Puedes responder como los fariseos y decir, yo no sé quién es la autoridad. Puedes enfrentarte a esta realidad como un ateo y decir,
Yo soy mi verdadera autoridad. Y salir de aquí y decir, a mí qué me importa lo que diga Dios. Ni lo que diga la palabra, ni lo que diga el pastor, ni lo que diga nadie. Yo soy mi verdadera autoridad. Y bueno, puedes vivir así. O puedes responder como un místico y decir, el universo, los astros, las estrellas, la energía, son la verdadera autoridad. Puedes elegir cualquier respuesta, pero no te olvides estas palabras. Va a tener repercusiones eternas. Ya después de esto, tú puedes hacer con este sermón lo que tú quieras. Ya tú puedes hacer con este sermón lo que tú quieras. Y es más, yo tenía gente en la iglesia, otra iglesia, no voy a mencionar el nombre, que venían con audífonos. Para no escucharme, querían oír música en el momento que yo estaba predicando. Y me alegro. Y me alegro porque al final del día es la voluntad de Dios. Yo que creo en la soberanía de Dios, sé que Dios hace su voluntad. No, pero te voy a decir, ustedes se alarman por los audífonos, pero si yo he visto gente que yo estoy predicando y están mirando el teléfono. He visto que estoy predicando y están hablando. Yo he visto de todo. ¿Qué tiene que ver? No pasa nada. Está bien. Pero acuérdate de esto, va a tener repercusiones eternas. Nuestra autoridad es Cristo, quieras o no. Básicamente es la respuesta a nuestro estilo de vida. Si nuestro estilo de vida se somete a Cristo y Él es nuestra autoridad con la enseñanza, entonces Cristo va a hacer para nosotros esto que tiene la enseñanza. Va a perdonar nuestros pecados, va a ordenar nuestros pasos y va a sostener nuestro diario vivir. Si cuando termine esto, tú decides, no, yo soy ateo, yo soy mi verdadera autoridad, o yo soy comunista, la verdadera autoridad es el comunismo, Carlos Marx, o yo soy místico, las estrellas, los cometas, las constelaciones son la autoridad. Usted puede decir lo que quiera, pero entonces, a consecuencia, usted no va a ser perdonado por sus pecados, usted no va a tener orden en sus pasos, su vida va a ser una vida bastante desordenada, bastante fea, desordenada. Prepárese para llorar. Y por último, el diario vivir suyo va a ser un infierno. Esa es la verdad. Que el Señor les bendiga. Menos mal que terminamos así. Que el Señor les bendiga. Que nos bendiga a todos. Amén. Dice Dios, amén, amén. Menos mal que... Vamos a ponernos en pie, vaya, vamos a ponernos en pie. Que el Señor nos bendiga, gloria al Señor. Nos ponemos en pie. Sí, saquen los audífonos. Y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Vamos a orar, dar gracias a nuestro Dios. Porque la palabra es fuerte, la palabra es difícil. La palabra es una espada. Pero siempre que nosotros gozamos de la palabra, Cristo nos hace una mejor persona. Nos hace más parecido a Él. Ok, vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque sabemos que tú eres nuestra autoridad y perdónanos. Perdónanos cuando no estamos bajo tu autoridad. Perdónanos cuando no te obedecemos, cuando no te reconocemos, cuando no te seguimos. Ayúdanos a cambiar todas esas cosas, que tu Espíritu Santo transforme todas esas cosas en nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú nos has salvado, pero nosotros tenemos la responsabilidad de vivir en santidad, Señor. Permítenos vivir para ti. Ayúdanos a todos en este día. Permite que tu palabra llegue a nuestros corazones y cambie nuestra mente. Permite esa obra espiritual en nuestra vida, porque sabemos que las palabras que transforman son tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.